Hermanos, bienvenido a Escudriñando las Escrituras. El tema que abarcaremos el día de hoy es acerca de la adoración a las imágenes. Este es un tema que durante mucho tiempo ha sido producto de debates dentro de los credos religiosos. La errada doctrina acerca de este tema es el producto de una mala interpretación bíblica, el cual se produce al no tomar en cuenta algunos factores, algunos principios y reglas de una correcta interpretación de la palabra de Dios. Cuando leemos un texto o un relato bíblico, se deben tener en cuenta algunos de estos principios. Primeramente, por ejemplo, que la Biblia es su propio intérprete. Ella no necesita otro intérprete. Debemos también tomar las palabras en su sentido usual o ordinario. El lenguaje de las palabras es muy importante, ya que cada lengua, ya sea esta hebrea, griega o aramea, tiene sus propias formas de expresión. Debemos tomar en cuenta el conjunto de la frase en el texto. También considerar siempre el contexto completo del pasaje. En realidad, estos y otros conceptos y otras reglas nos llevan a entender mucho mejor y más claramente la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros podemos enseñarla de forma más clara y al ir enseñándola, al ir predicándola dentro de nuestros sermones, podemos edificar mucho más a las personas, a nuestras congregaciones, que van a entender mucho más claramente la palabra de Dios y así no caer en una doctrina errada al enseñarla. Por ejemplo, como estamos viendo la adoración a las imágenes, encontramos que la palabra imagen está escrita muchas veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero esto no quiere decir que en todas esas oportunidades en que la vamos a encontrar escrita va a tener el mismo significado. Todo va a depender de estos factores, de estos principios que nosotros vamos a ir instalando, estas herramientas que nosotros vamos a ir utilizando para poder aprender de la palabra de Dios. A modo de ejemplo, por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, allá en el capítulo número 1, versículo 26, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí podemos ver, primero que nada, que su lengua es el hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Además, nosotros tomamos en cuenta el contexto completo del pasaje, vamos a darnos cuenta inmediatamente que está escrito en un lenguaje figurativo, porque está diciendo la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está Dios, Hijo y Espíritu Santo en la creación del mundo, y está creando a Adán, y ellos están diciendo: hagámoslo a nuestra imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios hizo a Adán, Él le entregó a él cualidades que pertenecían a Dios, como la razón, la personalidad, el intelecto y capacidades como ver, escuchar y oír, aptitudes que son de Dios. Y también le otorgó al ser humano otras características para poder reflejar el carácter de Dios en él, como es el perdonar, el amar y la bondad. Entonces, como podemos ver, está escrito en una forma figurativa. De la misma forma, nosotros podemos encontrar allá en el libro Colosenses, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 1, versículo 15, dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al igual que en Génesis, nosotros tomamos el contexto completo y vemos que Pablo está hablándoles a los colosenses acerca de Jesucristo y la relación que tiene Jesucristo con Dios. O sea, nos podemos dar cuenta de inmediato que está escrito en una forma figurativa. Está diciéndole que Dios y Jesucristo son una sola persona, son la misma persona. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con la diferencia que estamos frente a un nuevo lenguaje, a una lengua griega. Aquí estamos frente a otro tipo de expresión de lenguaje figurativo. Por lo tanto, tiene otra explicación. Es figurativa igual que Génesis, pero con otra expresión. Ya no está hablando a imagen de Dios como pasó con Adán. Adán fue creado a imagen de Dios. Aquí no, aquí Jesús no es creado a imagen de Dios. Jesús es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así nosotros podemos entender entonces que a veces la misma palabra en diferentes partes de la Biblia no tienen el mismo significado. Ahora nosotros leemos en Éxodo 20, versículo 4, el libro de Éxodo, capítulo 20,
versículo 4 al 6, dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La lectura es de un lenguaje hebreo, está en el Antiguo Testamento, pero ya no es figurativo, ¿verdad? Ahora lo podemos ver y podemos determinar, de acuerdo al contexto, que es un lenguaje literal, ¿verdad? Porque Dios está diciendo: no te harás imagen. Y aquí la palabra imagen significa escultura, esculpir, estatua, ídolo. No te harás ningún ídolo, no te harás ninguna escultura. Aquí podemos ver que es totalmente diferente a lo de Génesis y a lo de Colosenses. Por eso es muy importante, hermano, aplicar estos principios, aplicar estas reglas de interpretación bíblica para poder entender el mensaje. Esta lectura de Éxodo 20, del versículo 4 a 6, es la lectura que nos va a servir para el estudio bíblico de hoy. Sean ustedes bienvenidos al estudio bíblico de hoy, la adoración a las imágenes. Como dijimos anteriormente, la lectura bíblica que nos va a servir para el tema bíblico del día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 6. Dijimos entonces que la palabra imagen que está escrita en el versículo 4, en donde Dios le dice dentro de sus primeros mandamientos al pueblo de Israel: no te harás imagen. Esta palabra imagen, tomando en cuenta el lenguaje hebreo, tomando en cuenta el contexto en donde ella se encuentra, quiere decir ídolo, estatua, escultura, construida por las manos de los hombres. En aquellos tiempos se usaban diferentes materiales de la época para la construcción de estas esculturas, para la construcción de estas estatuas. Dios prohíbe esto. Dios prohíbe la construcción, que el hombre haga esta clase de estatua. La ley de Dios está dividida en dos partes. Primero, hay 4 mandamientos que tienen referencia en relación con Dios y el hombre, y los otros 6 mandamientos tienen referencia entre el hombre y el prójimo. Por eso Dios sitúa este mandamiento dentro de la relación del hombre con Dios, porque Dios deseaba que el pueblo de Israel tuviera una relación con Él directamente y no fuera en pos de otros dioses. Dios coloca entonces este mandamiento importante. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se inclinara y no adorara a otros dioses, solamente al Jehová Dios que lo había librado del pueblo de Egipto. Por lo tanto, quedaba estrictamente prohibido para el pueblo de Dios la construcción de cualquier ídolo, la construcción de cualquier estatua, de cualquier escultura de ídolo extraño ante la presencia de Dios. Que tuviera alguna similitud, alguna semejanza con algo que existiera en el cielo, en la tierra o en el mar, con el único propósito de entregarle adoración. Por lo tanto, Dios deseaba que el pueblo de Israel solamente le adorara a Él, como dice en los primeros capítulos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por lo tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios deseaba que el pueblo de Israel, esa nación que Él deseaba que se convirtiera en un pueblo santo, solamente le adorara, solamente se inclinara, solamente le honrara a Él y no fuera en pos de otros dioses. El Señor nos narra en los primeros capítulos del libro del Éxodo que el pueblo de Israel vivió por más de 400 años bajo el yugo de la nación egipcia. Allí ellos fueron fuertemente esclavizados y obligados a construir estas grandes ciudades en aquel imperio. Los israelitas, que eran un pueblo moniteísta, que solamente creían en un Dios único, vivieron todo este tiempo inmersos en una civilización que era totalmente politeísta y pagana, porque los egipcios tenían muchos dioses, tenían dioses para diferentes creencias. Ellos pensaban que con el hecho de tener más dioses iban a tener más rápida respuesta o iban a ser mucho más bendecidos, por lo que cada uno de los egipcios estaba obligado a creer en ellos y a entregarles una devoción absoluta. Muchos de sus dioses tenían cabezas de animales, cabezas de aves, cabezas de peces. Dentro de ellos se encontraban el dios Amon-Ra, la diosa Anubis y el dios Horus. Muchos de los israelitas que vivieron en Egipto, muchos de los israelitas que salieron de Egipto en aquella caravana liderada por Moisés, fueron contaminados con toda esta idolatría pagana,
Y esto nosotros lo podemos ver allá en el libro de Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel, apartándose de todo lo que Jehová Dios les había mandado, se corrompieron a tal punto que al ver que Moisés se demoraba mucho en bajar desde el monte de Sinaí, construyeron para ellos un becerro de oro con el único interés de adorarle y de ofrecerle sacrificio. Cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, le dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Por eso es muy importante que Israel no volviera a la idolatría. Eso era muy importante que el pueblo de Israel se apartara de todo lo que le llevara a la adoración de estos falsos ídolos. Dios deseaba que este mandamiento quedara grabado en la mente y en el corazón de cada israelita, de cada uno de ellos, para que el pueblo se convirtiera en una nación santa como Él lo deseaba. Tal como dice el libro de Levíticos, en el capítulo número 9, el versículo 4. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Por lo tanto, Dios desea que su pueblo no haga, no crea, no se invente estos dioses, estos falsos dioses, que no lo hagan ni con oro, ni con madera, ni con piedra, ni con ninguna de aquel material de aquel entonces, que no se incline ante ellos, que no lo adoren. Pues al único que tenían que adorar, al único que tenían que inclinarse y al único que tenían que entregar adoración era a Jehová, ese Dios que lo había sacado, que lo había librado de la esclavitud, del escarnio y de todo el dolor que sufrieron en Egipto. Dios deseaba ser el Dios de Israel y que Israel fuera su pueblo. Un ejemplo de obediencia a este mandamiento es el que nosotros encontramos allá en la historia de Ananías, Misael y Azarías. Bíblico lo encontramos nosotros allá en el libro de Daniel, en el capítulo número 3. Dice la palabra del Señor allí de que el rey Nabucodonosor había mandado a construir una gran estatua de oro de 60 codos. Era una enorme escultura la que el rey de Babilonia había mandado a construir. Y dice que la colocó en el campo de Dura, allá en la provincia de Babilonia, y que luego reunió a todos sus sátrapas, a sus magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que le entregaran la dedicación a la estatua del rey Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios: cuando estuvieron todos reunidos delante de la estatua, el pregonero anunció en voz alta diciendo: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, seréis echados dentro de un horno de fuego ardiendo. El rey Nabucodonosor había mandado un edicto. Él había construido una estatua. Y el edicto decía de que el sonido de todo instrumento, ellos todos tenían que dejar de hacer todo lo que estaban haciendo. Todos los pueblos, todas las naciones, toda lengua, debían dejar a un lado cualquier cosa que en ese momento estuvieran haciendo, cualquier actividad, y debieran mirar hacia donde estaba la estatua, adorarla y honrarla postrándose delante de ella. Y si aquellos que no lo hicieran fueran descubiertos sin postrarse, sin adorar la estatua, iban a ser echados delante de un horno de fuego ardiendo. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo habían unos caldeos que habían ido a acusar maliciosamente a unos judíos que no estaban cumpliendo con el edicto que el rey había mandado. Dice la palabra de Dios que ellos le habían dicho que existían unos judíos que el rey había puesto por delante de todos los negocios de Babilonia, y esto eran Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no estaban respetando, no estaban adorando los dioses babilónicos, ni estaban adorando la estatua de oro que el rey había levantado. Dice la palabra del Señor que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enteró de esto, mandó a buscar a estos tres jóvenes, y cuando lo trajeron ante su presencia, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego,
Y el rey les dijo: ahora pues, ¿estás dispuesto ustedes para que al oír el sonido de los instrumentos adoren la estatua que yo he mandado hacer? Porque si no lo hacen, si ustedes no adoran la estatua, serán echados de forma inminente a un horno de fuego ardiendo. Y sabrá que Dios es el que los va a librar de aquel lugar. Dice la palabra de Dios que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey de Babilonia y le dijeron: rey, no es necesario que respondamos nosotros sobre este asunto, porque ese Dios al que nosotros servimos, ese Dios a quien nosotros adoramos, ese Dios que está en nuestra mente y en nuestro corazón, el Jehová de los cielos, ese Dios nos va a librar de ese horno. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a tus dioses, tampoco los adoramos y tampoco vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Así que ellos tenían la fe, tenían la convicción de que ellos solamente adoraban a su Dios porque tenían en su mente, en su corazón, ese mandamiento primordial que estaba dentro de los primeros, que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No lo adorarás ni les honrarás, porque yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y eso lo tenían grabado estos muchachos en su corazón y fueron obedientes a ese mandamiento. Y no les interesaba que fueran mandados a un horno de fuego, porque sabían que este Dios que los había librado de la tierra de Egipto, que los había hecho pasar en seco por medio del mar, que había hecho salir agua de una roca, que había sido alimentado con el maná del cielo, este Dios poderoso los iba a librar de ese horno de fuego ardiendo. Y el resto del relato bíblico, cuando usted lo continúa leyendo, puede darse cuenta que así fue. Ellos fueron echados a un horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más, y de aquel lugar Dios los sacó, los rescató, porque fueron fieles a Él y obedientes a su mandamiento. Dice la palabra de Dios que aquel que obedece a Dios recibe bendición. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, como podemos ver, nosotros debemos ser obedientes a la ley de Dios como estos muchachos. Muchas personas, sobre todo las pertenecientes al credo católico, se preguntan por qué, si Dios ordena dentro de su primer mandamiento el no hacer imágenes que tengan ninguna relación o semejanza con algo que esté en el cielo, ¿por qué Dios mandó a Moisés estampar querubines en las cortinas del tabernáculo? Allá en Éxodo 26, versículo 1, dice el relato bíblico: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. En realidad la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios y no en el razonamiento del ser humano, como se ha tratado de enseñar por parte de algunos predicadores católicos, cayendo en la mala interpretación con el único objetivo de poder defender en parte sus creencias y costumbres que están rodeadas de idolatría. Primero que nada, nosotros debemos entender de que los querubines, al igual que los ángeles, son seres celestiales que fueron creados por el absoluto poder de Dios para servir a Dios y no para ser servidos. Sí, es verdad que la palabra de Dios dice que Dios mandó a su siervo Moisés a estampar estos querubines de obra primorosa en las primeras cortinas del tabernáculo. Pero si nosotros continuamos leyendo el contexto bíblico, no vamos a encontrar en ninguna parte, ni antes del capítulo ni después del versículo, no vamos a encontrar en ninguna parte que Dios ordena adorar o inclinarse a estos querubines que fueron estampados en las cortinas. Nosotros debemos interpretar la palabra de Dios tal como está, y debemos de buscar en los versículos que les anteponen y los que les siguen para poder dar una correcta interpretación de la palabra de Dios. Por lo tanto, en ellos no encontramos en ninguna parte que Dios mande o ordene inclinarse a adorar a estos querubines, porque iría en contra de su propio mandato divino. Ahora bien, el motivo por el cual fueron puestos estos querubines en las cortinas es simple. Fueron colocados allí por el mismo motivo por el cual los querubines fueron puestos en el templo que edificó el rey Salomón y que encontramos allá en Primera de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y adornó el lugar santísimo
por dentro del medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y más adelante, en el versículo 23 hacia adelante, dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. O sea, estos querubines fueron puestos en el tabernáculo para adornar el tabernáculo y para adornar el templo del rey Salomón. Dice también allá en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 6. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Pardamín. En el tabernáculo como en el templo del rey Salomón, los querubines fueron puestos allí para adornar, para ornamentar, para poder agradar a aquel lugar. Nunca fueron puestos en aquellos lugares para ser motivos de adoración. Los querubines son seres celestiales creados por el poder de Dios, solamente para servir a Dios. No para ser servidos, no para adorarlos, ya que podemos nosotros recordar las palabras del ángel a Juan allá en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando Juan trató de adorar el ángel le dice inmediatamente: no me adores a mí, tu adoración debe ser para Dios. Los ángeles en forma continua están alabando, están adorando a Dios en el cielo. Por lo tanto, el ángel le dice: no, tú no me adores a mí, tú debes adorar a Dios. Recordemos también que la palabra del Señor nos dice que Dios también mandó a Moisés la construcción de 2 querubines de oro labrados a martillos, y los mandó a que los pusiera sobre el propiciatorio allá en el tabernáculo, y los pusiera en sus 2 extremos, uno frente del otro. Esto aparece allá en Éxodo 37 del versículo 7 al 9. Los mandó a poner allí porque estos simbolizarían ángeles guardianes, ángeles protectores, ya que posiblemente esta es la labor que tienen los querubines en el cielo. Recordemos también que Dios los mandó a colocar allá en el huerto del Edén para cuidar el camino hacia el árbol de la vida, allá en Génesis 3:24, también para poder proteger aquel lugar. Ahora bien, si usted quiere tener una mayor descripción acerca de los querubines, puede leer allá el libro de Ezequiel en su capítulo 10, en donde se le relaciona y se le estrecha más con la gloria de Dios y en donde forman parte de las huestes celestiales. Con esto, querido amigo, querido hermano, podemos concluir diciendo que los querubines bordados en las cortinas del tabernáculo en Éxodo 26:1, al igual que los de madera de olivo puestos en el templo del rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 6 y en Segunda de Crónicas capítulo 3, fueron puestos allí para adornar, para hermosear de manera gloriosa aquel lugar, nunca para inclinarse ante ellos, ni tampoco para entregarles adoración. Nosotros, al igual que Ananías, al igual que Misael y Azarías, debemos obedecer fielmente este mandato de Dios. Solamente adorar a Dios, solamente doblar nuestras rodillas, inclinar nuestras rodillas ante Dios, ese Dios verdadero, el creador de la vida, ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios de amor que por amor envió a su Hijo unigénito a morir por usted y a morir por mí y a entregarnos esa salvación, a hacernos justificados delante de la presencia de Dios por la fe. Bendito es el nombre del Señor. Así que su adoración solamente debe ser a Dios. Con esto me estoy despidiendo, que el Señor les bendiga grandemente y nos estaríamos viendo en un nuevo estudio escudriñando las Escrituras. Que el Dios de amor y el Dios de paz les bendiga grandemente.